amigos de YouTube, mi nombre es Lorena y muchos ya me conocen como la profe de Mate Lore. Hoy te traigo un problema de trigonometría, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal para mucho más contenido como este. Bien, veamos el problema. Dice, CD, que está acá, representa la altura de una torre. Nos situamos en el punto B y medimos el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es cuando la persona está en este punto y mira hacia arriba, ¿sí? Entonces el ángulo es de 45 grados. Luego nos alejamos hasta el punto A y nuevamente medimos el ángulo de elevación. Otra vez la persona se sitúa en el punto A y mira hacia arriba. Ese es el ángulo de elevación de 30 grados. Utilizando los datos obtenidos que se muestran en el diagrama, calcule la altura de la torre. Bien, nosotros tenemos que calcular esta altura. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? En primer lugar, antes que nada hay que recordar ciertas propiedades de los triángulos, como por ejemplo que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de 180 grados. Entonces vamos a trabajar primero con eso para empezar a sacar algunos datos y luego calcular la altura de esa torre, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar con los ángulos del triángulo en donde tenemos que calcular la altura. Entonces, este es un triángulo rectángulo que acá yo tengo 90 grados y como dato me daba el otro ángulo que es de 45 grados. Por lo tanto, si nosotros sumamos estos dos ángulos, 90 más 45, me da 135. Por lo tanto, para llegar a 180, que es la suma de los tres ángulos de ese triángulo, me faltarían 45 grados. Entonces, este ángulo de acá mide 45 grados. Ahí ya sacamos uno de los datos. ¿Y por qué es importante este dato? Porque miremos, hay otra propiedad acá escondida en este triángulo rectángulo. ¿Cuál es esa propiedad? Esa propiedad es que los ángulos, ¿sí?, agudos de este triángulo son iguales. Por lo tanto, eso me quiere decir que los lados van a ser iguales. Y eso quiere decir que estamos hablando de un triángulo isósceles. En cualquier triángulo isósceles, a ángulos iguales, lados iguales. Es decir, que estos dos lados que yo tengo acá van a medir lo mismo. Por lo tanto, si este mide X, esta que era la altura va a ser X también, ¿sí? Entonces, por ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a empezar a trabajar con el otro triángulo. Entonces, veamos el otro triángulo. Para poder trabajar con el otro triángulo y que yo necesito algunos datos de ese para poder volver, para poder sacar la altura de este triángulo que es CD, necesito calcular algunas cosas primero, ¿sí? En primer lugar, yo voy a mirar el triángulo y voy a determinar qué es lo que necesito como dato del otro triángulo para volver a este que es rectángulo. Entonces, en primer lugar, este triángulo que está formado por ABD es un triángulo oblicuángulo, ¿sí? A simple vista. Veamos si es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. ¿Tenemos los tres ángulos o por lo menos dos? No, tenemos solamente uno. Pero hay otra cosa que podemos observar. Acá tenemos este ángulo que mide 45 grados. Y por propiedad, junto con este otro ángulo que conforma que está dentro del otro triángulo, me están formando un ángulo llano. Y recordemos que todo ángulo llano mide 180 grados. Por lo tanto, si yo acá tengo 45 grados, para llegar a 180 necesito 135 grados. Entonces, ese es otro dato que me permite calcular los ángulos del segundo triángulo. Bien, ¿y ahora qué tenemos? ¿Ven cómo se va acomodando todo? Tenemos 135 grados, 30 grados, que si yo lo sumo tengo 165 grados en total. Y dijimos en un principio que la suma de ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Entonces esto nos va a permitir calcular este ángulo de acá. Entonces, si esto mide 30 más 135 me da 165.
para llegar a 180 me faltarían 15 grados. Bien, y ahí ya tengo completo los grados del primero y del segundo triángulo. Ahora, ustedes me van a preguntar, pero, profe, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué calculé los ángulos interiores si yo necesito calcular la altura de la torre? Bueno, acá está la respuesta. Simplemente, ¿por qué calculamos los ángulos? Porque ahora, con estos ángulos que yo calculé, voy a trabajar con el segundo triángulo, con este triángulo que es oblicuo ángulo, como les dije, tiene un ángulo obtuso de 135 grados, y eso me va a permitir, además de que no solamente tengo los ángulos de ese triángulo, que tengo como dato un lado, y eso me va a permitir sacar el lado que yo necesito para después calcular la altura de la torre. Entonces veamos cómo lo vamos a trabajar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este lado y tenemos los ángulos. Entonces, yo puedo decir que acá tengo el ángulo B, el ángulo A y el ángulo D. Por lo tanto, el opuesto del ángulo D sería el lado D. El opuesto del ángulo B sería el lado B. Y el opuesto del ángulo A sería el lado A. ¿Sí? ¿Y para qué le estoy poniendo ese nombre? Simplemente porque ahora vamos a aplicar el teorema del seno. Sí, el teorema del seno. El teorema del seno decía que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre el lado B igual al seno de C sobre el lado C. Ahora, este es el teorema del seno, ¿sí? Muchas veces lo van a poder encontrar al revés, es decir, el lado arriba y seno abajo. Es indistinto, van a llegar al mismo resultado. Ahora, yo no voy a utilizar toda esta fórmula porque yo necesito calcular solamente un lado, que es este lado, el lado A, que me permite, que es el que comparte con el triángulo rectángulo, que después voy a poder calcular con otra cosa. Entonces, yo necesito calcular este A. Entonces, lo que voy a hacer es venirme acá a la fórmula y obviamente voy a seleccionar seno de alfa sobre A, ¿sí? Porque es el que yo quiero calcular. Ahora, una vez que yo elijo, también tengo el ángulo B, pero no tengo el lado B. Entonces, esta parte no me conviene tomar. Y por último tengo el ángulo D y el lado D que tengo como dato. Pero ¿qué pasa? Acá aparece C, ¿sí? No aparece D. Pero la vamos a cambiar por una D. Entonces vamos a tomar esta parte con esta parte. Entonces, seno de alfa sobre A igual, y en vez de poner C, le vamos a poner D. Seno de B sobre D. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Entonces, seno del ángulo alfa. Entonces, seno del ángulo alfa es 30 grados. Entonces, seno de 30 grados, ¿sí? Sobre el lado A, que es la incógnita que nosotros queremos hallar, que esto sería X. X igual seno de D, seno, ¿y cuánto medía el ángulo de D? 15 grados, sobre el lado D, que como dato tenemos 30 metros. 30 metros. Bien, simplemente, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta X la vamos a pasar acá arriba y esto acá abajo, ¿sí? Despejamos. Si no nos acordamos cómo despejar ecuaciones, les recomiendo ver mis videos de cómo resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, X es igual a seno de 30 grados por 30 y todo esto dividido seno de 15 grados, ¿sí? Resuelvo las cuentas y llego que X es igual a 57,9 da la calculadora, ¿sí? Recuerden que después de la coma, si es mayor a 5, redondeamos para arriba. Entonces tomamos 58 directamente, que va a ser un valor aproximado. Perdón, puse 58 grados, que es 58 metros. Entonces, acá yo ya tengo mi primer dato encontrado, que es este lado del triángulo rectángulo que mide 58 metros. Ahora,
con ese dato vamos a trabajar en el primer triángulo, que era donde me piden la altura de la torre. Muy bien, llegado a este punto, yo les dibujé ahora el primer triángulo, donde yo ya puse que este lado es 58 metros y las dos incógnitas que era el mismo lado. ¿Sí? Recuerden que hablábamos de un triángulo isósceles. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar por propiedad no, sino el teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Recordemos que el teorema de Pitágoras era h al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, el lado más largo, igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Los catetos eran el que me formaban el ángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar ahora los datos. H, que es el lado más largo, que es la hipotenusa, nos queda 58 al cuadrado. Recuerden que este dato lo habíamos hallado del otro triángulo. A y B es el mismo lado, es X. Entonces vamos a poner X cuadrado más X cuadrado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver el 58 al cuadrado. Entonces, 58 al cuadrado y eso nos da 3.364. Y acá las x, como son iguales, las vamos a sumar. Tengo una x al cuadrado más una x al cuadrado, 2 veces x al cuadrado. Despejamos, pasamos el 2, entonces me queda 3.364 dividido 2, igual a x cuadrado. Esto me da 1.682. Y ahora este cuadrado lo pasamos como raíz al otro lado. Entonces me queda raíz cuadrada de 1.682, que eso me da 41. Y ahí ya tengo el valor de x. Ahora, ¿qué representaba x? Obviamente la altura de la torre. Entonces la altura de la torre es de 41 metros. La altura de la torre es 41 metros. Bien, si te gustó este video no te olvides de darle like y dejarme un comentario a ver qué te pareció este video. Nos vemos.